Antiguamente los papás sentían que un entrenador entre más adulto, más grande, iba a ser una persona protectora. Y ahí es cuando encontrábamos que se volvían, por ejemplo, o se daban fácilmente esas relaciones de poder entrenador-deportista. Muchas personas sí quedaron con secuelas físicas, psicológicas, embarazos no deseados, contagios de enfermedades de transmisión sexual. Fueron ellos los que, afortunadamente o lastimosamente, alzaron su voz para que hoy en día sí tengamos cuidado de con quién se dejan a los hijos. Te quiero dar este detalle para que nos cuentes la historia detrás de tu foto. Eso está chévere. Ay. Pues yo creo que prueba de que el deporte hace lazos fuertes. Valoren lo que el deporte nos ha dejado, valoren como esa red, y si alguien en algún momento necesita un proceso de reparación, de escucha, busquen esa red, activen esa red. Hola, bienvenidos a Detrás de las Fotos. Este es el nuevo formato de video podcast de Lone Photography. En este programa queremos hacer reflexiones a través de la experiencia de nuestros invitados. Vamos a tener entrenadores, deportistas y diferentes actores que hacen parte del deporte y que han sido reconocidos a través de sus historias. Queremos además mencionar que la opinión de nuestros invitados no representa el punto de vista de Lone Photography. Bienvenidos. Hola Noli. Estamos muy felices, estoy muy feliz de verte por acá de nuevo. Hemos tenido la oportunidad de coincidir durante la historia en diferentes momentos y me alegra mucho que para este nuevo proyecto pueda contar contigo aquí desde todo tu conocimiento y toda tu experiencia, que de vez en cuando hemos podido por ahí conversar varias cosas acerca de estos temas. Te doy la palabra para que te presentes para todos aquellos que no te conocen actualmente. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Noli Castañeda. Estuve en Porras hace muchos años. Estuve en Porras desde el colegio, desde 1995, casi hasta el 2010. Bueno, fui porrista en el colegio. Después estuve, en ese entonces se llamaba Escuelas de Formación y Grupos Élites. Entonces estuve en másters en la Escuela de Formación, lo que actualmente es BCA. Entonces ya cuando máster decide como cambiar, deciden empezar el proyecto de BCA. Con mi mejor amiga Porras nos vamos para Colombian All Stars y ahí terminó como mi carrera de porrismo en el femenino con 2 mundiales a bordo, y fue más o menos como en 2010. Después de eso, bueno, yo me cambio de deporte, me dedico a la natación con aletas, me vuelvo atleta de alto rendimiento. Estuve ahí 3 años, mi entrenador también era un chico de Porras en ese momento, entonces digamos que nunca estuve como desligada del deporte. Bueno, también actualmente, pero ya llevo también, cumplí 10 años trabajando para Capital Cheers en los campeonatos de Porras. Entonces digamos que me he mantenido en la industria. Y cuéntanos, ¿qué te lleva al retiro del porrismo? Lesiones principalmente, bueno, aunque también la universidad. Me gusta mucho estudiar, entonces termino mi carrera en 2009 y tenía que sustentar mi trabajo de grado preciso para mis cumpleaños, que es cuando es el Mundial de Porras en Estados Unidos. Entonces me retiro, o sea, decido retirarme allí por un tiempo para poderme graduar de la universidad, pero también estaba en un entrenamiento, hice un flip-flack ahí en puntas y el dedo gordo del pie se me fue hacia adentro. Entonces me hicieron una cirugía en ese año, en 2009, me hicieron una cirugía. Ahí volví para un campeonato, pero me tocaba definitivamente recuperarme de las lesiones. Entonces empecé a nadar, me fue bien y me quedé en natación. Qué rico, ¿no? Y además que vivimos una época, esos años en los que no existían las peanas, en donde muchos no saben, especialmente las más generaciones no saben. No saben lo que es entrenar en el piso. Bueno, depende. Yo creo que en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga Okay, el contexto. es más fácil que hoy en día ya todos entrenen en peanas, resortadas, súper bien. Pero sí hay ciudades o municipios donde hemos visto que entrenan todavía en el río. En el pasto, y en los parques. Y su foso es el río. Sí. Y que bueno, cada quien a su manera sigue saliendo adelante y trabajando y bueno, esperamos que pronto sigan mejorando. Pero las lesiones eran cuestiones de todos los días y a muchos nos quedaron lesiones crónicas. Todos por el porrismo. Sufrimos de las rodillas, de los tobillos, del hombro. Yo tengo 2, tengo 3, tengo 4 cirugías ortopédicas, todas ortopédicas, gracias a Porras, pero pues obviamente fue
una época maravillosa, o sea, no la cambia uno por nada. Y en medio de que vivimos toda esta transformación de muchas cosas, de gimnasios, de cultura deportiva, de formarnos, reglamentaciones, etcétera, quiero introducir el tema principal de esta entrevista y es hablar mucho sobre las relaciones de pareja o relaciones de poder o relaciones desiguales en donde hay, digamos, algo que anteriormente era muy normalizado y que actualmente ya empezamos a cuestionarnos qué tan normal puede ser Ujú. esto, en donde ya obviamente no es legal. Y pues también aquí quiero también introducir tu profesión, tus conocimientos al respecto, para que pues también sepamos que estamos hablando contigo, pues para conocer desde la parte científica cuál es esa predisposición que tenemos como hombres, como mujeres, latinos y en medio del deporte, del contacto, pues hacia que vivamos todas estas situaciones. ¿Me recuerdas cuál es tu profesión? Que siempre te pregunto. Yo soy psicóloga y soy neuropsicóloga clínica. Entonces, soy especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, principalmente personas con daño cerebral, trastornos del neurodesarrollo, como autismos, por ejemplo, demencias, pero también trabajo en los diferentes ciclos vitales, un poco comprendiendo lo que dices, pautas de crianza, procesos de psicoeducación, violencias, ¿sí? Entonces, también es mi campo de acción. El porrismo es un deporte de mucho contacto, de impacto, de bueno, muchas cosas, pero donde hay mucho contacto físico entre hombres y mujeres cuando los equipos son mixtos, muchos espacios privados, muchos espacios de viajes, muchos espacios que se han prestado históricamente pues para que se den situaciones incluso de abusos. Ujú. Cuéntanos en los años en los que tú estuviste en el medio, si tienes alguna anécdota o algo que hayas vivido que en su momento vieras normalizado y que hoy en día ya dices, eso no estaba bien. Hubo varias situaciones. Las más comunes eran, por ejemplo, después de un entrenamiento, después de un campeonato, uno se iba a la casa de algún porrista. Por lo general eran mayores, más mayores que uno, por ejemplo, 5 años mayores. Y siempre pues terminábamos como allí rematando los campeonatos. Entonces tomando, bebiendo, hacíamos fiestas y demás. Era muy común que bajo efectos del alcohol o algo terminaran varios chicos con chicas o dándose besos o abrazos, o por ejemplo si nos quedábamos a dormir en esa casa todos durmiendo juntos en una habitación. Entonces claro que se prestaba para malos entendidos o para formar nuevas relaciones de pareja. Sí tengo anécdotas de pronto donde en algún momento yo me quedaba dormida, me encanta dormir, entonces yo me quedaba dormida. Soy testigo de que te duermes con Me facilidad. duermo con facilidad, me encanta quedarme dormida, pero claro, había momentos en que, bueno, ¿dónde me puedo acostar a dormir? No, en una colchoneta, en una esquina, en la cama de mi mamá, en la mía. Bueno, yo me iba a acostar a dormir y cuando me despertaba o tenía dos chicos al lado o alguien lo entrepiernaba a uno o había una pareja al lado de uno, o sea, siempre había como una situación que uno decía, ¿esto a qué hora sucedió? En mi caso, sí, en su momento lo digo, nos gustaba beber mucho con nuestros grupos de amigos, entonces se daba mucho para que yo pudiera como ver esas situaciones donde me quedaba dormida un momentico y me despertaba y estaba pasando de todo. Hubo sí un momento en que alguna vez estábamos en una casa, me dio sueño, me acuesto yo a dormir y cuando me doy cuenta alguien me está despertando o me está jalando los pies, me está despertando Oscar Niño, me acuerdo tanto de él y él me dice, vamos Noli, y yo, ¿por qué? Y me dice, mira quién está a tu lado. Y tenía un porrista a este lado, otro porrista a otro lado, ¿sí? Obviamente ellos estaban despiertos y pues yo estaba en medio de los dos, no me había dado cuenta de nada y él me dice, vamos porque de pronto ellos no tienen buenas intenciones. Esa ha sido la única vez en que de pronto me sentí vulnerable, que no me di cuenta que estaba pasando porque estaba dormida y que bueno, gracias a él fue como, uy, de pronto pude salvarme de una situación incómoda que o me hubieran tocado, o que hubieran abusado de mí o quién sabe, ¿sí? Entonces, esa ha sido como la única situación que en su momento era como algo gracioso, como, o sea, tú la veías como, uy, donde me quedé ahí me pasa algo terrible y ya, y era una situación que uno la dejaba pasar, pero claramente ha habido muchos casos donde estas situaciones desafortunadamente terminaban de verdad en abusos, terminaban en violencias físicas, uso de drogas o abusos bajo efectos del alcohol, donde
pues sí hubo personas que se vieron afectadas, ¿sí? Entonces, en mi caso no pasó nada, no, nunca tuve afortunadamente una situación como tal de abuso físico en el deporte, abuso psicológico, abuso verbal, de pronto por parte de algún entrenador, sí, pero no ese tipo de abusos. Pero sí, sí se presentaron muchos, se presentaron demasiados y por la época en la que estábamos eran considerados normales, o sea que se podía dar en una situación de rumba, después de un entreno, después de un campeonato, durmiendo todos juntos en una habitación. Tan así que, de hecho, hoy en día reflexiona uno sobre cómo en su momento esas fiestas o esos momentos eran como invitas a un amigo, vamos a tal parte, y era, pero ¿quiénes van? Y refiriéndose Ujú. como a si iban a haber mujeres o no, para saber si valía la pena o no. Si era algo muy normalizado y que hoy en día ya podemos verlo desde la conciencia y decir, esto no está bien, que invita también a la reflexión a las generaciones nuevas en su forma de vivir tal vez situaciones parecidas actuales, que tal vez ya sean muy diferentes, a ser mucho más conscientes de lo que están haciendo, ¿no? A Ujú. para qué me voy allí, para qué me voy allá, cuál es mi papel acá en las situaciones en las que estamos viviendo. De pronto tener cuidado con esas situaciones, ¿no? Ujú. Hablemos un poco sobre las relaciones desiguales, ¿no? El tema de la edad de un entrenador con una deportista, que hace un poco hubo este boom de toda esta investigación que se llevó en Estados Unidos, que explotó fuertemente allá, que tocó Canadá y hablábamos ahorita antes detrás de cámara de cómo pues al final como latinos, quizás muchos de nuestros abuelos vamos a ver sus diferencias de edades y era normal que nuestra abuelita se fuera, bueno, quienes a los 15 años se la llevaron de la casa un adulto de 30 años porque para sus papás eso era seguridad, eso era tranquilidad de que iba con un hombre que ya había hecho su vida, que tenía recursos, que le daba seguridad y por el contrario era mal visto que se fuera con Ujú. alguien joven que no tenía nada. Definitivamente son culturas muy diferentes e incluso en nuestra legislación colombiana, si no estoy mal, puede un adulto, un mayor de edad tener relaciones con una mayor de 14 Ujú. años mientras sea consensuado y no le esté pagando por eso, Sí. que es diferente en cada país, ¿no? Pero también para dar un contexto de cómo en Colombia también todavía existe una flexibilidad en esos aspectos. Y aquí es donde te pregunto a ti, desde tu profesión y desde todo tu conocimiento, ¿qué explica esa situación? Que además sacarla del contexto del porrismo, ¿no? Porque no solo sucede acá, sabemos que sucede en el fútbol, En otros sabemos que deportes, sucede totalmente. en el mismo género, sabemos que sucede en la relación laboral, sabemos que es algo, tal vez acá, por ese tema del contacto y de las situaciones que mencioné antes, facilita o promueve que pueda suceder más fácil. Pero cuéntanos desde tu Mm. conocimiento, ¿qué puede explicar ese comportamiento? Algo que hemos analizado con otros colegas que hemos tenido como la oportunidad de estar en el ambiente deportivo es que hace algunos años, bueno, hemos vivido diferentes generaciones, bueno, tanto nosotros, que ahora los millennials, los Z, los boomers, pero también nuestros padres estaban encaminados también a un tipo de relación o a un tipo de crianza específica. Hace algunos años los padres, a pesar de que estaban juntos, eran padres que tenían que trabajar. Entonces lo que tú mencionas, eran padres que decían, ¿qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mi hija? Necesito dejarla en un ambiente seguro. Y el ambiente seguro era con un entrenador, ¿sí? Con alguien mucho mayor que pudiera llegar a tener responsabilidad sobre tus hijos. Entonces, muchos de nosotros, hace 10 años, 15 años, pues nuestros padres eran padres que estaban dedicados al trabajo, entonces no tenían mucho tiempo para nosotros. Entonces, un fin de semana, un festivo, todo un domingo, que es el día familiar, que uno tuviera que entrenar, para ellos pues también era un alivio, porque decían, ah, bueno, se fue a entrenar. Pues ellos estaban seguros que uno fuera a entrenar. Hoy en día, ¿qué tenemos con la diferencia de la crianza o los padres de hoy en día? Son hogares monoparentales. Muchos de nuestros compañeros que fueron porristas en su momento ahora son padres, entonces reconocen esa situación o lo que pasaba anteriormente y están un poco más pendientes de sus hijos. Antiguamente, digo ya antiguamente porque son 15, 10, 15, 20 años, ¿sí? Los papás sentían que un entrenador entre más adulto, más grande, iba a ser una persona protectora para sus hijos. ¿Sí? Y ahí es cuando encontramos pues, que se volvían, por ejemplo, o se daban fácilmente esas relaciones de poder entrenador-deportista, donde el entrenador podía disponer de sus deportistas para cualquier cosa.
fuera para explotación en entreno o sobreentreno, fuera para favores, fuera para dinero. Entonces el cobro de las mensualidades, que también en algunos casos se llegaba a hablar de estafas, ¿sí? De sobornos por parte de entrenadores a deportistas, y también pues a la parte de abuso físico, psicológico y verbal por parte de los entrenadores a los deportistas. Los deportistas en su momento no tenían una red de apoyo más allá que los propios deportistas, porque sus padres estaban trabajando y se supone que el sitio o el lugar seguro para nosotros era los entrenamientos. Fue una generación en donde prácticamente toda su adolescencia fue entrenando o se enmarcó en una relación de deportistas donde los amigos eran las mismas personas de porras. Entonces, pues eso hacía que no tuvieran muchos a dónde ir, o si pasaban una situación de abuso, no tuvieran como a quién contarle o un respaldo, ¿sí? Porque al darse esas relaciones verticales donde hay uno que tiene el poder sobre todos, muchos de pronto se quejaban con sus padres, pero los padres no les creían, decían, él es el entrenador o ella es la entrenadora, tú tienes que hacerle caso a tu entrenadora. Entonces muchas veces en su momento no hubo esa voz que fuera escuchada, ¿sí? Y solo tenían apoyo los deportistas entre los deportistas, ¿sí? Hoy en día, muchos de esos deportistas que ya crecieron son padres y que decidieron tener a sus hijos en algún deporte, ya están más atentos a esos, porque saben todo lo que podía pasar con esas relaciones de poder, de verticalidad, esa relación entrenador-deportista. Entonces, hoy en día hay muchos padres que están más pendientes de esas cosas. Y adicional a eso, a pesar de que eran situaciones o eventos vulnerables, muchas personas sí quedaron con secuelas físicas, psicológicas, embarazos no deseados, contagios de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, fueron ellos los que afortunadamente o lastimosamente alzaron su voz para que hoy en día sí tengamos cuidado de con quién se dejan a los hijos, con quién dejas a tu sobrino, con quién dejas a tu hermano, y no confiar tanto en esas relaciones de poder, en que una persona mayor o solo una persona se haga cargo de tus hijos. ¿Sí? Hoy en día, al menos en el ambiente deportivo, hay mucho más acompañamiento de un padre. Hoy en día los equipos no solamente tienen el entrenador, a veces hay un psicólogo o hay un padre de familia representante de los papás que está pendiente de los chicos en los entrenos. Entonces, hoy en día hay más responsabilidad de con quién dejas tus hijos, sobre todo cuando se practica un deporte. Ok, ahora cuéntanos, ¿esto tiene alguna explicación científica o psicológica, el tema de por qué un entrenador, por qué un adulto busca relacionarse con un menor? ¿Qué encuentra en eso o qué busca? E igualmente, ¿por qué una deportista acepta eso? Digamos que también muchas veces conocemos historias de no solo el entrenador, sino el directivo o la persona con el poder para, dale, yo te meto al equipo o te pongo de flyer principal y no sé qué, a cambio de X o X o X. Entonces, ¿qué hace que también haya como esa iniciativa de ambas partes, ¿no? Porque bien uno puede decir, bueno, pero ella también pudo decir que no. Uh-huh. O el entrenador cuando es al revés, ¿no? También de repente hay niñas que buscan al entrenador, también pudo decir que no. ¿Qué hace que se rompan esas barreras? Desde psicología, sobre todo desde el enfoque sistémico, psicología tiene varios enfoques. Hay una explicación que está relacionada mucho con el apego. Volvemos como a esas pautas de crianza, cómo eran las familias anteriormente. Entonces, las relaciones de apego se dan cuando tú en casa o con tus padres no encuentras ese vínculo o esa conexión, ¿sí? Parental o fraternal. Entonces, cuando he hablado con algunos de mis compañeros de la época, siempre se repite el mismo discurso y era como, en mi casa no me ponen cuidado, el único que me pone cuidado es el entrenador. En mi casa me pegan mucho, me lastiman, ¿sí? Todo es castigo. Mi sitio seguro es el entrenamiento. El entrenador me abraza, me apoya, el entrenador me escucha. La entrenadora me colabora con el transporte, la entrenadora me dice, no te preocupes si llego tarde o no. O sea, son personas que me escuchan. Entonces se empiezan a gestar esas relaciones de apego cuando tú no encuentras, ¿sí? Como ese sitio seguro en casa. Entonces muchos también de los deportistas eran hijos únicos, entonces donde encontraban como ese hermano, esa hermana, ese apoyo, lo encontraban en el porrismo. Varios compañeros también
en algún momento fueron víctimas de bullying en el colegio, de matoneo, por estar en el deporte. Entonces también se comentaba un poco de, en esa época no era tan bien visto, por ejemplo, en el caso de los hombres, que si era un hombre heterosexual, macho, estuviera en un equipo de porras, que era un deporte femenino. Son todas esa serie de relaciones, de pautas que hacen que tú busques apegos en lugares diferentes. Entonces, eso puede explicar también cómo deportistas menores veían también a esa figura de autoridad como una mamá, un papá, incluso cuando uno va creciendo como un posible novio, novia, alguien que te cuida, alguien que en verdad está pendiente de ti. Eso también con los años ha venido cambiando porque no podemos dejar la responsabilidad únicamente a entrenadores, a directivos, porque lo que tú decías, llega un momento en que así tú seas menor de edad, tú estás en la capacidad de decidir si accedes a algo o no. Si lo miramos desde la otra cara de la moneda, también desde psicología hay algo que se llama la ganancia del síntoma. Entonces, ¿qué ganas tú como deportista? ¿Qué ganas tú como empleado de una oficina? ¿Qué ganas tú como integrante de un grupo de porras si cedes o accedes a lo que tu jefe, tu entrenador o entrenadora te diga? La ganancia del síntoma puede ser desde aspectos psicológicos, comportamentales o pueden ser materiales. Entonces, alguien que accede a tener relaciones sexuales con una entrenadora o un entrenador porque sabe que te van a dar el uniforme, te van a dejar en una posición específica en el equipo. Entonces, estás teniendo una ganancia del síntoma. Entonces, hay personas que bloquean esa parte psicológica, ética, moral y se busca una ganancia. En mi casa no hay el dinero para ir a un mundial. ¿Qué tengo que hacer? Lo que yo tenga que hacer con tal de ir a un mundial, con tal de brillar. Y si eso está en consensuar encuentros, consensuar violencias, consensuar favores, hay chicos que están dispuestos a hacerlos. Y se llama así, la ganancia del síntoma, que gano. Y eso no siempre tiene una repercusión ética y moral, porque tú lo estás poniendo en una balanza. Ok, permito que me trate mal o que me haga bullying delante de mis compañeros, pero si eso significa que no tengo que pagar una inscripción, que no tengo que pagar mi franja de entrenamiento, que no tengo que pagar mi viaje mundial, me lo aguanto. Esas relaciones también han venido evolucionando, ¿sí? Entonces, las generaciones después de nosotros lo miden es así, en ganancia. Y son aspectos que a nivel psicológico no son disfuncionales porque tú estás teniendo una ganancia. Claro, llega un momento en que hasta qué punto esa ganancia de verdad tiene un componente ético y moral, que de verdad no esté afectando tu integridad como persona, que de verdad no esté afectando tu salud física, mental y psicológica. Desde que no afecte eso, cualquier síntoma que te dé una ganancia es válido. Ok, y desde los entrenadores, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque ellos encuentran ese deseo o esa búsqueda de sabiendo que muchas veces son niñas o niños puestos en confianza de sus familias a su cargo, porque ellos no tienen relaciones con personas que estén a su altura, a su edad. Bueno, ahí es un componente un poco más cultural, ¿no? Pues yo he tenido la oportunidad todavía de trabajar con entrenadores, con directivos del medio y conversando un poco con varios de ellos, pues la respuesta es netamente cultural. Entonces, por ejemplo, en países latinoamericanos todavía es mucho más común que, por ejemplo, el hombre siendo mayor le gusten niñas menores o que la persona que a ti te guste tenga una diferencia de edad y a veces sin importar la diferencia de edad, ¿sí? Estamos en un deporte donde nuestros cuerpos están la mayor parte del tiempo expuestos. Es algo instintivo, es algo biológico. Que hoy en día ya haya más conciencia de, ok, puedo tener miles de cuerpos bonitos al frente, miles de cuerpos hermosos, voluptuosos, que incluso insinuándose, pero que yo tenga esa capacidad de decir, ok, estoy frente a esa diversidad, pero que pueda regularme, ¿sí? Y saber cuáles son mis funciones o mi rol en el medio es otra cosa. Pero también hace falta de entrenamiento. Muchos de los que fueron entrenadores, directivos, entrenadoras, no tenían un entrenamiento pedagógico. Entonces tú eras entrenador o liderabas un equipo por tu experiencia o por tu experticia en alguna habilidad, pero muy pocos de ellos tenían esa educación deportiva, educación pedagógica de estás trabajando con otro ser humano en estas condiciones, en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones donde los cuerpos están expuestos, pues debes aprender a controlarte, debes aprender a literal verlo como algo artístico
y no sobrepasar los límites. Un problema que tuvimos en su momento fue eso, traspasar los límites. Entonces, si bien el entrenador, la entrenadora es amigo, puede ser familiar, puede ser esa red de apoyo, ese lugar seguro, no se tenían muy claros los límites de la profesión y de los roles. Entonces, fácilmente para una entrenadora o un entrenador acceder a un deportista era mucho más fácil. Y además que también la entrenadora o el entrenador tiene esa ganancia del síntoma, o sea, tiene esa ganancia de, por ejemplo, alguna vez lo escuché, ¿para qué tengo una sola novia si puedo tener una fila de niñas que quieren estar conmigo? También raya un poco en de dónde viene esta persona, a nivel psicológico, cómo está esta persona. Ese entrenador, entrenadora también viene de un hogar constituido, viene de una formación pedagógica, cultural adecuada, ¿sí? O de dónde viene esta entrenadora y este entrenador. Y obviamente siempre va a pasar, esto es cultura organizacional, siempre que tú estás en un cargo de poder, de liderazgo, estás sujeto a que tengas ganancias. Por la, digamos, pirámide social o algo así que te pone como más arriba. Necesidades de logro. O sea, si lo hablamos en cuanto a necesidades de logro, o sea, siempre arriba va a estar la autorrealización y aquí abajo lo básico. Entonces, en la medida en que tú vas subiendo en esa pirámide, en la medida en que tu trabajo, tus habilidades te van dando un estatus y un rol, tú tienes más acceso al otro, más acceso a ganancias, más acceso a beneficios. Igual que un deportista que va creciendo, que va figurando en un equipo, ¿sí? Pero lo que pasa es que aquí tú en verdad tienes un rol constituido y la relación pues de poder siempre, o sea, va a ser desigual. Nunca el deportista, por muy bueno que sea, va a lograr llegar al nivel de un directivo, de un entrenador. ¿Por qué? También por experiencia. Afortunadamente o desafortunadamente, esa experiencia da un estatus a esa entrenadora o a ese entrenador. Algo muy bueno que tenemos después de pandemia han sido todos esos procesos que se han dado de capacitación, de lecciones pedagógicas, de campamentos, no solo para habilidades deportivas, sino también para trato con los deportistas. Después de pandemia y todo este boom que hubo de todo este maltrato y de la gente que empezó a denunciar estos abusos, pues se está trabajando mucho más en la salud mental y eso hace que también cuando una persona decida ser entrenadora o entrenador, revise si en verdad cumple esos requisitos para poder tener un trato sano con un deportista. Porque si tú ya pasas por un proceso pedagógico, educativo, si tú ya has tenido una formación, pero si tú dices, no, definitivamente no puedo, a mí me gustan las niñas, no puedo, a mí me gustan los niños, no, definitivamente tengo un lío a nivel sexual, a nivel instintivo, no puedo tener control inhibitorio de mi cuerpo, de la situación, ya es mucho más factible que hoy en día algunos de ellos digan, mejor me retiro. Antes no, antes era una puerta abierta de, ok, aquí es donde me puedo descontrolar, aquí es donde puedo, al contrario, desfogarme, ser yo, aprovechar. Entonces, sí son cambios generacionales. Hoy en día, ¿qué podemos recomendarle a todos los actores de este deporte, ¿no? Al papá, mamá, al amigo que de pronto como tú y como yo vimos las situaciones desde afuera y de cierta forma hacíamos parte, pero pues tampoco te podíamos hacer mucho, entrenadores, directivos y padres de familia, como qué podemos decirle a cada uno desde su rol de cómo actuar ante estas situaciones. Bueno, también una de las ventajas es que hoy en día tenemos clubes oficialmente constituidos, lo que implica que se hable de salud mental, que se hable de respeto, que se hable de vulnerabilidad, que se hable de los cuerpos, que se hable de las relaciones. Entonces, nada, el diálogo abierto y el respeto. En la medida en que tú hagas un diálogo consensuado, en la medida en que tú pongas tus puntos de vista, en la medida en que los dos actores, tanto los que son líderes como los que son deportistas, hablen claro, estaríamos minimizando muchas situaciones de violencia, sea física, psicológica, verbal, porque el diálogo lo que permite es eso, entrar en consenso. ¿Hasta dónde llegas tú? ¿Hasta dónde llego yo? ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? Pues acompañar a los deportistas en este proceso. Los padres, al igual que entrenadores, deben pasar por procesos de psicoeducación, o sea, cómo van a educar, porque prácticamente el deporte también es un proceso de educación, entonces, cómo van a educar a esos deportistas y cómo ellos también
deben aprender dentro del medio deportivo a cuidar sus cuerpos, a cuidar la vulnerabilidad, a respetar la integridad del otro. Anteriormente nosotros vivíamos un bullying tenaz cuando entrenábamos entre nosotros. Era como el bullying y molestarnos entre todos, era como te digo yo, lo que te da berraquera para ser mejor, entrenar o demostrar que podías. Hoy en día no. Hoy en día las generaciones que vienen de aquí en adelante son generaciones muy vulnerables y esto también viene desde aspectos genéticos. Si tu madre, si tu padre tuvo ansiedad, estrés, es algo que pasa de generación en generación y los contextos pueden potenciar esas dificultades en salud mental o pueden hacer que a nivel comportamental tú tengas mayor fortaleza para solventar un problema o para hacerle frente a una situación. Entonces, creo que los procesos de psicoeducación, lo que hacen las diferentes compañías de porras de venga, hagamos conferencias, venga, hagamos workshops, venga, hablemos de temas que no están directamente relacionados con el deporte, pero que pueden nutrir la formación de los deportistas, aporta demasiado. Bueno, ya como con toda esta explicación y todo este recuento de que no es algo nuevo, de que no es algo solo del porrismo, creo que pasamos ya a la reflexión de que todos seamos conscientes de nuestro papel dentro del deporte, como deportista, como papá, como entrenador, como líder, y reconocer qué debemos hacer nosotros para prevenir todas estas situaciones que se vuelven abuso, acoso, denuncias y cosas que no es para lo que estamos en este deporte, ¿no? Cuéntanos tu reflexión al respecto de todo este tema. Bueno, yo creo que ya estamos bastante maduros en el deporte, ya pues con todo un organismo institucional, con toda una federación, con todo un sistema que nos acoge. Yo creo que esto ya hace que cada uno de nosotros, que todavía sigue siendo un actor en el medio, tenga esa responsabilidad pues de llevar el deporte por un buen camino que incluye la formación pues no solo de deportistas, sino también de la pedagogía del entrenador. Algo que rescato, algo muy importante, algo de lo que debemos trabajar es todas las instituciones que están alrededor del deporte pueden aportar, ¿sí? Literal, a que pues todas estas situaciones se minimicen. Algo a rescatar de estos momentos que yo digo que es algo que la pandemia nos dejó es que hoy en día no solo se vende el servicio de un entrenamiento, ¿sí? No solo se vende el servicio de te ofrezco un grupo de porras para ir a un campeonato, para ir a un nacional, un regional, un mundial, sino que hoy en día se ofrecen los clubes para formar personas, para formar deportistas, para beneficiar niños, niñas, adultos en procesos de salud mental. Se ha visto muchos equipos en donde también abren la posibilidad a trabajar con personas con capacidades diversas en situación de discapacidad. Entonces, el deporte nos está abriendo puertas para que muchos profesionales, no solo en el área de educación física, sino en marketing, medios digitales, periodismo, psicología, neuropsicología, fisioterapia, enfermería, medicina y demás, aporten a esa realización de los deportistas. Y también el hecho que en el país hayan incrementado primero la formación o la constitución oficial de clubes y también las empresas que están trabajando en pro del deporte, yo creo que eso da cuenta que sí hemos hecho un proceso significativo por mitigar todo este tipo de situaciones adversas. Una última pregunta y no sé si se le tenga respuesta, pero ¿tú qué crees que debe hacer uno como tercero cuando ve estas situaciones que son evidentes como deportista o quizás como papá y uno no está directamente relacionado, pero sabe que eso está pasando? ¿Qué debe hacer uno? Porque a veces te metes y eres el sapo o bueno. Sí, ha sido difícil. Yo creo que en algún momento, pues nosotros que ya somos los más adultos, hemos estado inmersos en esas situaciones donde sentimos esa necesidad de dar un consejo o de hacer un comentario porque pues vemos que una situación de verdad no está siendo funcional. Yo pienso que desde el respeto, ¿sí? Desde el respeto uno puede hacer acercamientos al menos que le puedan indicar a la persona que puede estar en una situación vulnerable. Y también uno desde el respeto puede hacer acercamientos a las personas que de pronto están teniendo una conducta no favorable. Decirles, oye, creo que tu conducta en este tema, creo que tu conducta en esa situación no fue la mejor. Ya.
tampoco nuestra labor es juzgar, ¿sí? O estar pendiente quién hace bien, quién hace el mal, quién lo hace bien, ¿no? Porque pues es un medio donde fácilmente nosotros podemos conocernos entre sí y saber qué se espera de cada persona, ¿sí? Lo importante es que cuando se den esos momentos, ojalá se puedan hablar abiertamente. Por ejemplo, lo que estamos haciendo, lo que hacemos con los amigos, esos momentos de diálogo sirven como catarsis, ¿sí? O sea, siempre estar abiertos a escuchar a una persona que en verdad está diciendo, oiga, me siento en una situación vulnerable. Antes no lo hacíamos, antes era como, sí, estás loco, o no, de eso no se habla de Bruno, ¿no? O no comentemos eso, o dejemos eso para otra situación, otro momento. No, hoy en día ya yo creo que somos más responsables en decir, venga, hablemos de este tema un momentico. Ven, tú y yo no nos llevamos bien, o tú y yo somos de clubes diferentes, ustedes son entrenadores deportistas, pero venga, sentémonos y dialoguemos, ¿sí? Entonces, hoy en día hay más carta abierta para tener esa responsabilidad de decirle a alguien, oye, de pronto no lo estás haciendo bien, oye, veo que estás infringiendo algunas normas. Y desde el respeto, desde el respeto. Y por último, y para cerrar también, reconocer y prevenir el miedo también a las personas a que obviamente esto no es un deporte donde solo se viva esto, sino también hay mucho aprendizaje, muchos valores, trabajo en equipo, temas sociales que nos han dejado muchos amigos. Y te quiero dar este detalle para que nos cuentes la historia detrás de tu foto. Uy, no sabía que era. Eso está chévere. Ay, eso está chévere. Está bueno. Bueno, la historia detrás de esta foto y detrás de ese abrazo. Bueno, nosotros nos conocemos hace... Yo creo que por ahí 2006, como 2005. 2006. No, Vikingos. Yo sí, en Vikingos, en 2005. 2005 nosotros tenemos una foto en Facebook en Cartagena. Eso fue como año 2005. 2006 yo creo. 2005, sí. 2006, bueno, sí, exacto. Sí, yo tenía como 20 años. 2007 porque 2006 era Santa Marta. Y 2007 ya. Sí, ok, bueno. Esa, por ejemplo, esa siempre me acuerdo de esa foto. O sea, nuestra primera foto fue en un Cartagena, todavía ambos competíamos. Bueno, y mira, después de estos años, pues, no hay tan chévere. Pues llegar a trabajar juntos en algún momento, pues yo creo que prueba de que el deporte hace lazos fuertes, ¿sí? El deporte mantiene lazos fuertes y nos da enseñanzas de vida. Entonces, yo creo que hay muchas personas que en algún momento necesitaron una voz, ser escuchadas, tomarse una pola, salir un momento. Yo creo que hemos compartido varios momentos. Desde el respeto también hemos estado en varias situaciones que nos han pues permitido también estar donde estamos el día de hoy. Entonces, esta foto es como la invitación de que con esas personas que se han formado redes en el porrismo, pues no las dejen, valoren lo que el deporte nos ha dejado, valoren como esa red, y si alguien en algún momento necesita un proceso de reparación, de escucha, busquen esa red, activen esa red. Los amigos, la gente es lo más importante. Sí. Muchísimas gracias, Noli, por este espacio y espero que todos hayan aprendido algo de esta reflexión que hacemos de contar todas estas historias y que podamos seguir viéndonos en este deporte y en otras ocasiones para seguir aprendiendo. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y encuéntranos en Spotify en nuestro nuevo canal Detrás de las Fotos by Lone Photography.